Imagínense ustedes que asuma el poder esta persona con todos esos deseos reprimidos. Que ha hecho mucho trabajo para la Fuerza Armada y que también tuvimos que darle algunos cocotazos. De no verte morir en tu cama. Que nos dé la oportunidad a los cubanos de no verte morir en tu cama. Murió Fidel. Ya esta estructura se va a volver a reunir, escogerán otro que poner, pero va a seguir siendo lo que aquí se le llamará voy a pedir que este editorial que preparamos para Raúl Castro, para el tirano, para el asesino, para el delincuente de Raúl Castro, pues tú me ayudes a difundirlo. No, pero vamos a poner el sombrero hoy porque la editorial para Raúl Castro que sea con sombrero. Día 3 de junio, pero del año 1931, nació el tirano Raúl Castro Ruz. Y Raúl Castro Ruz, cumpliendo 94 años, yo que creo en Dios, no puedo dejar pasar la oportunidad de que, sabiendo yo, después de una experiencia casi letal, donde por poco muero, que en ese tiempo en que iba yo en la ambulancia, que fue una hora de viaje, desde donde vivo, Ave María, hasta el Lee Health de Fort Myers, pues uno le pasa muchas cosas por la cabeza y una de ellas fue qué hice con mi vida, lo hice bien, lo hice mal, como un saldo, porque claro que era muy probable que muriera y me quedaba un tiempo para reflexionar y eso fue en mi trance, de una hora, yo sangrando, perdiendo sangre, desangrándome literalmente, por supuesto, gracias a Lázaro y a Bob y a todos los que estuvieron ahí conmigo en la ambulancia que no me dejaron morir. Pero en mi mente pasaba el análisis, ¿verdad? El inventario de que habré hecho las cosas bien, cómo va a ser mi encuentro con Dios, cuánto tendré que pagar por mis errores. Bueno, esa es mi mente de católico, pero con 94 años, por muy poca conciencia que pueda tener una persona tan mala como Raúl Castro, pero con 94 años es lógico que uno crea que pueda él estar haciendo algún inventario de si valió la pena o no vivir, de cuál es su legado, de qué dejó él en la vida cuando abandone la tierra, al infierno directamente, boleto, ese ni entrevista va a tener, eso es boleto directo VIP al infierno con Lucifer, con quien representaste en la vida y a quien le dio cabida en la ciudad del infierno, que es Cuba, en el país del infierno que convirtieron los Castro, que es Cuba. Bueno, pero yo quiero que si ustedes me ayudan, si no él, porque no sé qué capacidad tenga ya ni de leer con 94 años, no sé ya qué capacidad tenga ni de caminar, ni de articular palabras o como sea, el tirano de Raúl Castro con 94 años, pero al menos que le llegue a quienes lo sigan o a quienes estén lo más cerca posible. Yo sé que este programa lo ven. Es muy probable que dentro de los que estén conectados ya haya personas muy cercanas, porque yo sé que lo ven. Yo lo sé que lo ven. Y sé por las reacciones con lo que nosotros hacemos aquí y al nivel que lo hacen, que lo ven a muy alto nivel en la tiranía, en la jerarquía de la tiranía cubana. Yo lo sé y tengo muestras de eso. Pero yo quiero que ustedes me ayuden a que sea imposible que no lo vean, porque nosotros vamos a hablar del saldo que no puede dejar pasar por alto el inventario que se haga un tirano como Raúl Castro a sus 94 años. Como resultado de la vida de Raúl Castro, como resultado de estar en el poder, más allá de su condición de segundón. Raúl Castro en esa vida miserable, ¿verdad?, de frustración, nunca llegó a ser el primero en nada. Raúl Castro, la mayor connotación que tuvo fue como el hermano de Fidel, incluso por momentos discutiendo si era el segundo o no en el poder, porque tal era el rechazo o la falta de simpatía o la falta de liderazgo
que le reconociera Fidel a Raúl, el otro tirano, el tirano mayor, Fidel Castro, que no descansa en paz, Fidel Castro, bueno, que primero se burlaba de él, eso lo saben, está en los libros. Cualquiera que haya leído la preparación en México para ir a Cuba, en el naufragio del Granma, cualquiera que haya leído eso, veía que a Fidel lo castigaba, lo ponía a fregar platos, era el hazmerreír, tenía como el aura esta de que era homosexual, que era débil, que era flacucho, que era debilucho. Lo utilizaban para ver si se llegaba a Fidel y muchos lo dejaron cercanía con él porque sabían de rechazo. ¿Desde cuándo Raúl le tuvo envidia a todo el que Fidel tenía como delfín? ¿Y cuántos pasaron cercanos a Fidel que Raúl se dedicó a acabar con ellos? ¿Desde cuándo? El canciller Robaina. Pero eso es que yo tenga memoria, soy un hombre de 50 años. Antes de mí seguramente habrá compatriotas con más años que recordarán otros. Pero el canciller Robaina, Felipe Pérez Roque, Laje, el ministro del Interior Abrante, todas esas eran personas muy cercanas a Fidel Castro. Y Raúl se dedicó a hacerle la vida imposible, a destronarlos, a meterlos presos, a humillarlos, a degradarlos dentro del propio ejército. ¿Cuántos generales respondían a Fidel y no a Raúl, siendo Raúl el jefe de ejército? Dentro de la propia comandancia de esos insurgentes que tomaron el poder por la fuerza en un golpe de Estado el 1 de enero de 1959, que le han querido llamar revolución y fue un golpe de Estado. ¿A cuántos metió presos? Dentro del propio 26 de julio. ¿A cuántos metió presos? ¿A cuántos mandó a fusilar? ¿Cuántos se tuvieron que ir de Cuba solo por la envidia o por la cercanía que tuvieran con Fidel y la envidia de Raúl? Esa ha sido la vida de Raúl, miserable. Luego, en los negocios, cuando Fidel tenía negocios como, por ejemplo, la oficina del historiador, o negocios como Palco, con Abrante, con Abraham Masique, que acaba de morir, o negocios con Simes, o negocios con Cubalce, o negocios con ese aparato empresarial que creó Fidel Castro. MC, que le decían después marihuana y cocaína, que fue después el motivo de la causa 1, de la causa 2, los negocios con el propio ejército que se manejaban con Fidel, que manejaba la guerra de Angola desde su despacho en La Habana. Bueno, pero detrás de todo eso, la figura oscura de Raúl Castro, reprimida, frustrada, pidiendo la aprobación de su hermano mayor, Fidel Castro, no podía verse como alguien realizado, no daba discurso, vigilaba, hacía espionaje. Prueba de eso son sus hijos ahora, que se ven como están reclamando el poder, pero es un problema familiar que lo heredan de su padre. Bueno, Raúl entonces le pide a Fidel, bueno, pues yo también quiero hacer mi aparato empresarial. Y ahí surge el sistema empresarial de la FARC. Pero tampoco Fidel se lo permitió que lo hiciera Raúl solo. Pues claro, cuando el cerebro de los negocios en el Ministerio de las Fuerzas Armadas era Julio Casa, general Julio Casa. Y claro, directamente monitoreado también por Fidel Castro. Tampoco Fidel confiaba en que Raúl pudiera hacerlo solo. Y eso era sin impuestos, eso era con monopolios de turismo, con zonas especiales, con playas, con cayos, con aeropuertos, con taxi, con gasolinera, con marina, con barco. Pero todo eso monitoreado directamente por Fidel Castro. No era que Fidel tampoco dejó que Raúl lo hiciera. Y la prueba de eso es que cuando muere Fidel, desde antes que muera Fidel, cuando ya Fidel lo retiraron, Raúl le dio un golpe de Estado blando, porque desde la causa 1 y 2 ya la FARC se metió en el Minin, porque siempre hubo esa rivalidad. La FARC supuestamente respondía a Raúl, pero Raúl nominal. En la realidad era Fidel quien mandaba a los generales, y los generales tenían que hablar primero con Fidel y después con Raúl. Fidel pierde salud, Raúl comienza la era de ese mandato en la oscuridad. Yo le estoy dando un perfil psicológico de lo tanto que tiene que haber sufrido para que tú te alegres. No puede haber sido una vida feliz, realizada la de Raúl Castro con 94 años. El balance no puede ser positivo y alégrate de eso, porque Dios existe y el diablo te condena, te consume el alma. Y esta es una persona diabólica que tiene el diablo en su cuerpo y en su alma, que vendió su alma al diablo. Entonces, tú lo puedes ver como un hombre poderoso, tú lo puedes ver como un hombre como el dueño de la isla de Cuba, pero esta figura siniestra, oscura,
pues detrás tienen todo este perfil de sufrimiento, de frustración. Y es la que nosotros tenemos que hoy celebrar, no el cumpleaños de él, sino la vida tan oscura, tan infeliz, tan desgraciada que ha tenido un tirano como Raúl Castro. Claro, le dan el golpe de Estado blando a Fidel Castro, comienzan a cambiar todos los funcionarios, ya también en el Ejecutivo, ya el Minin era de la FARC, también en el empresariado, ya Simes para Gaesa, Cubalce para Gaesa, los bancos para Gaesa, las tiendas para Gaesa, hoteles que quedaban, que Habanatur, para Gaesa, todo lo que diera dinero, petróleo, Cupet para Gaesa, navieras para Gaesa, oficinas en el exterior para Gaesa. Así que desmantelaron el aparato empresarial militar, ya con Raúl posicionado, desmantela todo lo que olía a Fidel Castro, porque esa era lo que tenía él dentro. Bueno, este es nuestro momento, Fidel está muriendo. Desplazan a los familiares directos de Fidel Castro. Hay una ruptura. Ya los hijos, los nietos, la esposa de Fidel Castro ya pasan a un segundo lugar. Ahora viene la familia Castro Espín, claro, que es la de Raúl. Y ahí se posicionan. Y de ahí viene el Cangrejo, y de ahí vienen todos los negocios que se hacen, y de ahí viene su hijo, el Tuerto, y de ahí viene el departamento de no sé qué, de Defensa Nacional, y todos esos inventos que, claro, es un golpe de Estado blando a Fidel Castro. Pero Raúl no pudo hacer eso solo. Raúl tuvo que reunirse con otras figuras que ya acumulaban poder, que debajo de Fidel se subordinaban a Fidel, pero crearon su propia escala de poder debajo de Fidel, incluso paralelo a Raúl. Raúl no podía controlarlo todo el país él solo como lo hizo Fidel Castro. Por segundón, por falta de liderazgo, por reprimido, por frustrado, por debilidad de carácter, por borracho, por alcohólico. No sé si decirle mujeriego o hombreriego, pero debilidad de carácter, también sexual. Entonces, imagínense ustedes en una acumulación de estatismo, en una acumulación de arrogancia, la fatal arrogancia, de socialismo, habiendo sido depredadores de toda la cultura, el deporte, la educación, la tradición, la fe, la economía, el empresariado, la riqueza de la isla de Cuba. Imagínense ustedes que asuma el poder esta persona con todos esos deseos reprimidos y con toda esa frustración reprimida. Y entonces mandado por una familia ya estructurada, no de un cabecilla, no de un monarca, sino con ejes del poder. Entonces, generalatos, entonces en el Partido Comunista de Cuba, a nivel de buró político, entonces en la comandancia, con Ramiro Valdés, con Guillermo García, gente que nunca se le subordinaron a Raúl y que siempre fueron con Fidel Castro directo y que habían acumulado poder. Entonces ahora, claro, él tiene esta estructura y esta estructura pretende mantenerse. Por eso yo no creo en la opción de esperar a qué pasará cuando muera Raúl. Cuando muera Raúl, lo mismo que pasó cuando murió Fidel. Ya esta estructura se va a volver a reunir, escogerán otro que poner o se quedarán con Díaz-Canel, como quiera que sea, se quedarán con Díaz-Canel o escogerán otro a quien poner, pero va a seguir siendo lo que aquí se le llamará el estado profundo o el status quo o como le quieran llamar, para quien que tenga ese eje del poder, quien seguirá mandando en Cuba porque seguirá teniendo las armas, porque seguirá teniendo los recursos económicos, seguirá teniendo el dinero. Ahora, resultado que aunque haya comenzado con el mandato de Fidel Castro, Raúl ha estado ahí siempre, aunque sea de segundo. Y Raúl se ha beneficiado siempre, aunque sea de segundo. Y Raúl incluso le ha tocado reprimir más aún, ahora que no tienen subsidio de ejes económicos internacionales como lo fue el CAMEN, Consejo de Ayuda Mutua Económica, el bloque socialista, la China, la Venezuela, el Brasil en su momento, el Chile en su momento, la Argentina en su momento, ya tanto, Italia, España y tantos otros países que han defalcado, que le han recibido crédito y nunca le han pagado. Y ahí está la deuda externa. Bueno, vamos ahora a los datos, a resultados. Felicidades, Raúl Castro, en tu día, porque la Cuba que te heredas, el legado que dejas,
de Cuba es este. Esto es una radiografía de Cuba hoy, ahora. Cuba está entre los 10 países más tristes del mundo hoy en el 2025 por la economía de cada 100 países. De cada 100 países, solo 8 están peor que Cuba. Eso es miseria económica. Eso es como si en una clase con 100 alumnos, Cuba fuera el número 9, el más castigado. O sea, Cuba tiene el lugar número 9 en el ranking de país con más miseria del mundo. En el índice de libertad económica de 176 países, Cuba tiene el número 175, solo superado por Corea del Norte, lo cual significa que en Cuba hoy es el segundo país con menos libertad económica del mundo. Es el segundo país más reprimido económicamente del mundo, gracias a Raúl Castro en su cumpleaños. En cuanto a alimentación, en hambre, en poca comida, de cada 10 familias cubanas, 8 dicen que no pueden comprar la comida que necesitan. Y 1 de cada 4 cubanos se va a dormir sin comer. Eso es como si en tu cuadra hay 20 vecinos y al menos 5 se acuestan con hambre. 1 de cada 4 cubanos hoy no come por la noche. Y perdón, no 8, 9 de cada 10 familias no sabe cómo encontrar comida, no sabe de dónde conseguir la comida en Cuba hoy. Me lo pueden decir en el chat si es así o no, Me lo pueden decir en el chat si es así o no. El éxodo de Cuba hoy, en solo 2 años y medio, alrededor de 740,000 cubanos se fueron a vivir fuera de Cuba, principalmente en los Estados Unidos. Eso es como si todo el que vive en Santiago de Cuba se haya ido. Esa es la población de Santiago de Cuba, 740,000 cubanos alrededor. Una provincia entera hubiera emigrado. Eso es por el cumpleaños de Raúl Castro. Para que sepas tu mérito, asesino. Tienes al cubano viviendo fuera, soñando con irse del país. Esa tiranía de 66 años que todavía hoy tú la representas. En un solo año, que fue el 2022, se fueron más de 12,000 médicos de Cuba. Eso es como si cerraran todos los hospitales de 4 provincias. Imagínense ustedes. Y en otros años atrás han emigrado más de 15,000 médicos, 10,000 ingenieros y 25,000 profesionales. Todo ese talento, todo eso, toda esa capacidad técnica y científica que necesita Cuba y los cubanos, pues se ha ido, ha escapado. Gracias, Raúl Castro, en tu cumpleaños número 44, por estos resultados. Yo quiero que lo escuche, yo quiero que lo vea, porque eso es gracias a él, que mantuvo la desgracia que impuso su hermano junto con él. Hay unos exámenes que se hacen internacionales, se llaman PISA, PISA, que miden el coeficiente intelectual, principalmente en matemática, de los estudiantes de los países. Bueno, pues Cuba no se presenta. Cuba no se presenta a ninguno de esos exámenes. Porque es que, claro, es como si usted estuviera en una escuela, pero para que no se sepa cuánto tú sabes o no, no te presentas a los exámenes. Ese es Cuba. Eso es gracias a Raúl Castro en su cumpleaños número 94. No se sabe ni qué nivel intelectual o qué capacidad tienen en la asignatura de matemáticas y de español los alumnos de Cuba, los estudiantes cubanos. Claro que se ve, claro que se ve, claro que se ve. Ahí están las imágenes, los bailes, los niños, las actividades, los murales con Fidel, en eso sí, en política, en doctrina, en comunismo, en eso sí, 1 de mayo, banderita, mucho reparto, mucha vulgaridad, mucho aborto, mucho libertinaje, eso sí, claro, esa es la porquería y en la miseria moral que vive el comunismo. Y eso es gracias a Raúl Castro, que está cumpliendo hoy 94 años. En abril del 2025, o sea, 2 meses atrás, se contabilizan alrededor de 1,152 presos políticos. Eso es como si en una escuela grande, 3 alumnos por clase fueran llevados presos por solamente oponerse a lo que dice el maestro. ¿En qué lenguaje este más sencillo? 1,152 presos políticos. O sea, personas por no compartir lo que hace el Estado cubano. Van presos apenas a 2 meses. No le voy a poner nombre. Hay nombre de 1,152. No le estoy haciendo campaña política a ninguno de ellos.
todos buenos, todos merecedores de la libertad, todos sufriendo por la represión de Raúl Castro en sus 94 años. El cubano hoy vive que en las horas más difíciles del día, donde tiene que buscar qué comer, con quién hablar, cómo estudiar, no hay energía eléctrica. En Santiago de Cuba o en Holguín, por ejemplo, hay apagones de hasta 20 horas al día. O sea, solo 4 horas al día con energía eléctrica en ciudades enteras. Así está viviendo el cubano hoy. Y así tiene que celebrar su 94 cumpleaños el tirano de Raúl Castro, con ese resultado de su gestión. En los primeros 3 meses del 2025, dicen ellos que en Cuba se transportó como 46 millones de personas en el transporte público, dicen ellos. Pero resulta que hay como 10 millones de habitantes en Cuba. Ahora, la última vez que dijeron 8, 10, los censos de ellos nadie los cree. Eso es como si cada cubano solo pudiera garantizar un viaje por transporte público al mes en el año. Eso es como si cada 4 guaguas una dejara de funcionar. Y el ejemplo está ahí. Apenas un tiempo atrás, una guagua, un transporte para los que no son cubanos, un ómnibus, se quedó debajo del túnel de la bahía sin gasolina. Y la gente tuvo que salir caminando y caminar por todo el túnel. Una cosa oscura que ni acera tiene. ¿Quién tiene el control del dinero en Cuba? ¿No? El trabajador, el que se levanta temprano, el profesional, el maestro, incluso el policía y el militar. En Cuba lo que tiene es una moneda sin absolutamente ningún valor, ningún respaldo que le dé valor. Sin absolutamente nada. La economía está totalmente dolarizada. Depende del dólar o de cualquier otra divisa, la que sea. Hasta el good haitiano vale más que el peso cubano hoy. Y claro, quienes tienen los dólares son los bancos estatales. Y los bancos estatales que tienen dólares son los bancos que se dicen ser estatales, pero son privados del sistema empresarial militar de Gaesa. Y eso, claro, que tiene que ver con la gestión de quien cumple hoy 94 años, Raúl Castro Ruz. El deporte, porque le estamos buscando un logro. ¿Cuál es el logro? Yo invito a los que están en el chat que ponga un logro que ha tenido, un logro que ha tenido la gestión de Raúl Castro de 66 años en el poder. El deporte, no. En febrero del 2025 se cancelaron todos los eventos deportivos en Cuba porque no había energía eléctrica. ¿Cuántos eventos internacionales se ha dejado de participar? O por bajo rendimiento, o por temor al que el deportista se le quede fuera. ¿Qué nivel de abandono de las misiones deportistas tiene el deporte cubano? Cuando sale un equipo de pelota y regresa un jugador, o el cargabate, o el de la seguridad del Estado que fue a chivatear. No, pero vamos a ver niveles, vamos a ver niveles de cultura. Bueno, pero algo tiene, o sea, ¿qué logro pueda tener? Pero, Manuel, no puede ser todo malo, pero tiene que haber algo bueno. Pero enséñame algo bueno. Vamos a hablar de cultura, de ser Cuba la meca de la cultura en Latinoamérica, donde iban a cantar sopranos, donde iban a cantar tenores, donde iban a bailar bailarines, primeros bailarines de compañías de ballet mundial, europea. ¿Cómo está la cultura hoy? ¿Cuál es el mayor exponente de la cultura cubana hoy? ¿Desde cuándo se ha muerto la vida nocturna en Cuba? En Cuba no hay quien salga de noche, sino a emborracharse, a caerse a puñalar o a consumir droga. ¿Desde cuándo no hay? Tú no puedes ver una obra de teatro, la censura. Tienes que hablar solo de lo que ellos creen. Todos los libretos los revisan. No hay una película que pueda verse, que se pueda producir, que no sea con coproducción de alguien extranjero, que ya sabemos cómo le pagan. No hay un estudio de televisión que sirva, no hay un programa educativo, no hay nada. Todo es doctrina, comunismo, miseria, tonterías, vulgaridad. Bueno, el mayor exponente o el mayor logro de la cultura cubana de la revolución es el reparto. Una canción, no por. Yo escucho la musiquita de reparto y le tapo los oídos a mi hija para que no se escandalice. Cosas que se han normalizado y que no me interesa quién lo baile o no, y que cualquiera me ve un día hasta bailándolo en un momento de euforia o en un exabrupto con 2 copas de vino. Pero estoy hablando de la cultura de un país representado por
el reparto de ser nosotros compositores, bailarines, pintores, escultores, escritores, dramaturgos, poetas de nivel mundial, a que lo que más se pueda mostrar hoy en Cuba como logro por la televisión con la mesa redonda sea reparto. Ese es el logro de Raúl Castro en sus 94 años. Y tú se lo tienes que recordar, porque yo quiero que yo quiero que me lo digan a mí. Yo quiero que me muestren uno. Yo quiero que me muestren un logro. Y si a eso tú le sumas que Cuba vive literalmente de sus secuestrados y de lo que se cobra y de lo que cobran los secuestradores por mantener, mientras no se metan en política, a los secuestrados, y que Cuba viva de remesa, y que Cuba viva de subsidios, y que Cuba viva de colaboración, de diálogo y colaboración de la Unión Europea, de misiones de los Estados Unidos, de misiones religiosas, de convenios con la ONU, con la FAO, con el PNUD, de ONG globalistas, de la Agenda 2030, de matrimonio del mismo sexo, de aprobación del legrado, del aborto, claro, ideología de género. De lo peor del mundo hoy es de lo que se financia la tiranía. Lo único que funciona en Cuba medianamente bien son los monopolios empresariales del ejército, de los militares, con una cúpula que solo ella vive. Y eso es gracias, y que tiene que celebrarlo, Raúl Castro Ruz en su cumpleaños número 94. Entonces, claro, el populismo es así. Se puede quedar con esta frase. Raúl Castro, tú con 94 años, tampoco ni lo que prometiste en el 2007, 18 años después, hoy ningún niño cubano tiene un vaso de leche. Póntelo ahí, George. Asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y los que por algún problema de salud requieran ese alimento, incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas puedan recibirlo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Bueno, 18 años después de este discurso populista de que iba a ser todo diferente con él que con Fidel Castro después de 50 años, 18 años después, no todo el que quiera, no tampoco ni con 7 años, ningún niño tiene un vaso de leche en Cuba. Y ahí lo voy a dejar. Eso es en tu cumpleaños número 94. Solo le pido a Dios, y Dios lo sabe que es así, solo le pido a Dios que nos dé la oportunidad a los cubanos de no verte morir en tu cama, que nos dé la oportunidad a los cubanos de no verte morir en tu cama, con todo lo que yo sé, que si queda algo de sentido común en esa mente esquizofrénica, maquiavélica, asesina, psicópata, tiene que saber que todo lo ha hecho mal y que ha hecho sufrir y que ha asesinado y que ha reprimido y que ha literalmente asesinado la cultura, el deporte, la economía, la vida, el folclore, la costumbre, la tradición de Cuba. Raúl Castro Ruz. Pero sabe que solo le pido a Dios, y si no lo comparto aquí, para que compartan conmigo mis oraciones, de que nos permita ver cómo se somete a la justicia y se condena un tirano como Raúl Castro Ruz. Si no, bueno, pues seguro ya contamos con la justicia divina y sabemos que bien mal lo va a pasar, porque no puede ser diferente con una vida así. Pero si nos diera la posibilidad a Dios, por la intercesión de la Virgen, de mostrarle al pueblo cubano que un tirano como Raúl Castro se somete a la justicia y después se le aplica la condena que decida ese tribunal independiente, pero públicamente, y yo creo que sería un regalo de Dios que lo agradeceríamos muchísimo los cubanos de bien.